Continuamos con el tema de neumática e hidráulica. En este vídeo vamos a ver el apartado 2, componentes de los circuitos neumáticos. Los circuitos neumáticos son instalaciones que se emplean para generar, transmitir y transformar fuerzas y movimientos por medio del aire comprimido. Aquí tenéis un ejemplo de un circuito neumático formado por tres de estos componentes que vamos a estudiar. Una válvula direccional de tipo 3-2, una válvula de control de caudal o reguladora unidireccional y un actuador, en este caso un cilindro de simple efecto. Los circuitos neumáticos están formados por cuatro grandes grupos de componentes que se conectan entre sí por medio de tuberías. En este vídeo vamos a ver los tres primeros: generadores de aire comprimido, acondicionadores del aire comprimido y actuadores, y dejaremos los elementos de mando y control para un posterior vídeo. Generadores de aire comprimido. Al igual que en los circuitos eléctricos, existen elementos como las pilas, baterías, alternadores, que nos proporcionan energía eléctrica en forma de diferencia de potencial. En los circuitos neumáticos necesitamos también unos elementos que nos proporcionen energía en forma de aire comprimido. Estos elementos son los compresores. En el sistema internacional su símbolo es el que veis y de forma simplificada se utilizan indiferentemente uno de estos dos. Veamos a continuación un vídeo de Festo Didactic. El aire comprimido que se utiliza en los circuitos neumáticos debe estar limpio y seco. Examinemos los equipos que se utilizan para producir aire comprimido. El aire comprimido puede producirse utilizando compresores estacionarios o móviles. Ambos tipos utilizan varios métodos para comprimir el aire a un volumen más pequeño. Los tipos más comunes de compresor son el de émbolo y el de tornillo. El dibujo de la izquierda representa un compresor de émbolo alternativo. Cuando el émbolo se desplaza hacia abajo, se llena el cilindro de aire. Después se eleva comprimiendo el aire. Los compresores que poseen un solo cilindro se denominan de una etapa. Cada giro del compresor produce una embolada de aire comprimido. El compresor de tipo tornillo consiste en dos ejes roscados que están engranados. A medida que giran, transportan el aire desde la entrada al lugar de compresión. Una ventaja de este tipo de compresores es que producen un flujo continuo de aire. En ambos tipos, a medida que el aire se comprime, parte de la energía se concentra en forma de calor en un espacio reducido. Por ello, muchos compresores incluyen un sistema de refrigeración para reducir la temperatura del aire comprimido. Estos dispositivos también pueden utilizarse para reducir la humedad, el aceite y la suciedad contenida en el aire comprimido. Tal y como hemos visto en el vídeo, podemos encontrarnos con los compresores alternativos. Los compresores alternativos tienen una constitución similar a los motores térmicos estudiados en años anteriores. El movimiento rotatorio de un motor eléctrico se transforma en movimiento lineal alternativo en el pistón o biela. El ciclo se realiza en dos recorridos del pistón. Un primer recorrido desde el punto muerto superior al punto muerto inferior, en el que el pistón aspira aire de la atmósfera y la introduce dentro del cilindro. Un segundo recorrido desde el punto muerto inferior al punto muerto superior, en el que al subir el émbolo y disminuir el volumen comprime el aire. Al final de ese recorrido se abre la válvula de escape y el aire comprimido se introduce dentro del circuito neumático. Los otros tipos de compresores son los compresores rotativos. En todos ellos, sus piezas tienen en común que su movimiento es rotatorio. Podemos encontrar los compresores Root, los compresores de paletas o compresores de tornillo, por ejemplo. En el compresor de paletas, el rotor gira excéntrico provocando cavidades de diferentes volúmenes. El aire es aspirado de la atmósfera en una cavidad de mayor tamaño y conforme va disminuyendo su tamaño va comprimiendo el aire, introduciéndolo después en el circuito neumático. Acondicionadores del aire comprimido. Con el aire a presión obtenido del compresor debemos realizar dos operaciones. Por un lado, almacenarlo. Esto se hace en los depósitos. Y por otro lado, acondicionarlo para conseguir un funcionamiento óptimo de todos los elementos del circuito neumático, además de una mayor durabilidad. Al conjunto de estos elementos utilizados para acondicionar el aire comprimido se les llama unidad de mantenimiento y está formada por un filtro, un lubricador y un regulador de presión con su manómetro.
Su representación en el sistema internacional es la que veis. A la izquierda tenemos la simbología completa y a la derecha el símbolo simplificado. Veamos un nuevo vídeo de Festo Didactic. Una vez que el aire se ha comprimido y enfriado, se almacena en un depósito. Este depósito realiza las siguientes funciones. Actúa como tampón, amortiguando las fluctuaciones de presión según el consumo de aire. También permite que el compresor solamente funcione cuando se necesite dar presión al depósito. Otra ventaja es que el depósito proporciona un caudal regular de aire a los circuitos de control. Esto reduce las fluctuaciones de presión ante consumos irregulares. El depósito también ayuda a enfriar el aire comprimido. A medida que el aire se enfría, la humedad se separa del aire y se recoge en el fondo del depósito. El agua que se forma debe purgarse regularmente del depósito. No toda la humedad se elimina en el depósito. Para evitar la corrosión de las válvulas y otros componentes, a menudo se incluye un refrigerador en el circuito. Además de la preparación del aire comprimido durante su producción, se utiliza una unidad de mantenimiento para preparar el aire cuando entra en el circuito de una máquina. Esta sección muestra los intrincados recorridos del aire típicos de los componentes neumáticos. Es importante eliminar la suciedad y la humedad que puede haber tomado el aire comprimido. La suciedad podría obstruir el paso del aire comprimido y el agua podría causar la oxidación de válvulas y rácores. Esta es la sección de una típica unidad de mantenimiento. Tiene 4 funciones principales que vamos a identificar. Contiene el elemento filtrante, vaso de condensados con purga, regulador de presión y lubricador. Además de retener las partículas que arrastra el aire, tales como el óxido, el filtro también retiene la humedad. El agua condensada se recoge en un vaso unido al equipo que debe vaciarse y limpiarse regularmente. El elemento filtrante también debería reemplazarse cuando esté recubierto de suciedad difícil de limpiar, como las partículas de óxido. La presión del aire en la red de distribución normalmente es más elevada que la presión utilizada en los circuitos de las máquinas. Algunos sistemas neumáticos utilizan componentes que exigen lubricación. El lubricador de la unidad de mantenimiento añade una neblina de aceite al aire comprimido. Por lo tanto, lo primero que nos encontramos es el depósito. El depósito almacena energía en forma de aire comprimido. El compresor, cuando empieza a funcionar, va introduciendo aire comprimido dentro del depósito. Y el depósito empieza a aumentar su presión poco a poco, hasta que llega a un valor en el que el presostato manda una orden al compresor para que pare de suministrar aire comprimido. Ese aire comprimido que está en el depósito se queda ahí almacenado. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que en el circuito neumático haya algún actuador que empiece a funcionar y por tanto empieza a haber gasto de aire comprimido. En ese momento empieza a disminuir poco a poco la presión dentro del depósito. Cuando esa presión baje por debajo de un valor determinado, entonces el presostato vuelve a mandar una orden al compresor para que éste vuelva otra vez a funcionar e introducir aire a presión en el depósito, y la presión dentro del depósito vuelve otra vez a subir a un valor aceptable. Con esto conseguimos varias cosas. Primero, que el suministro de aire sea siempre continuo, ya que se coge del depósito y no del compresor. Recordad que, por ejemplo, un compresor alternativo había un tiempo en el que cogía aire de la atmósfera y un segundo tiempo en el que metía el aire comprimido. Por lo tanto, había un tiempo en el que habría aire comprimido, un tiempo en el que no, un tiempo en el que sí, un tiempo en el que no. Bien, ese problema se quita porque el aire se coge del depósito. El segundo problema es que nos quitamos es que el compresor no está funcionando continuamente y además evitamos que se pueda producir una sobrepresión. Y el tercer ventaja que tenemos con el depósito es que en caso de que haya una demanda de aire en un momento puntual mayor de la que es capaz de suministrar o de proporcionar el compresor, no va a haber problema de falta de suministro, ya que, volvemos a decir, tenemos ese suministro de aire comprimido almacenado en el depósito. Los depósitos pueden ser de dos tipos, como el que veis en la imagen, que sería un depósito móvil de un pequeño compresor, o estacionario, de una extracción ya bastante mayor. El filtro. El aire procedente del depósito es introducido en el filtro y obligado a rotar. Debido a la fuerza centrífuga, las partículas de mayor diámetro que están en suspensión en el aire chocan contra las paredes del filtro y se depositan en su fondo. Posteriormente, se hace que el aire pase a través de una malla filtrante para quitar las partículas de menor diámetro.
Este agua que viene del depósito todavía tiene cierta humedad y el filtro contiene un vaso decantador en el cual se va a condensar el agua. Ese agua tendrá que quitarse poco a poco. El lubricador. En los circuitos neumáticos hay elementos que están en movimiento, como por ejemplo los cilindros, los motores, las válvulas. Ese movimiento provoca rozamientos y para disminuir el rozamiento necesitamos lubricar estos elementos. Para lubricarlos, lo que hacemos es hacerles llegar aceite pulverizado en el aire. Esto se logra en el lubricador. En el lubricador hay un estrechamiento del conducto y por lo tanto por el efecto Venturi se va a aspirar pequeñas gotitas de aceite de un depósito. Y esas pequeñas gotitas de aceite van a quedar pulverizadas en el aire, que se van a ir trasladando a través del circuito neumático y de esta forma lubricando todas las piezas móviles. Y por último, tenemos el regulador de presión. El regulador de presión va a conseguir que dentro del circuito neumático tengamos la presión deseada. Es decir, en el depósito podemos tener una presión determinada, pero en el circuito neumático queremos tener una presión inferior. Esto lo conseguimos con el regulador de presión. La forma de funcionar sería la siguiente. Como veis, en la parte izquierda sería el aire que viene del depósito y la parte derecha el aire que vaya al circuito neumático. El aire de color azul oscuro representa mayor presión y conforme esté más clarito, menor presión. Cuando el aire que está en el circuito neumático alcanza el color oscuro, empuja a la membrana de color amarillo hacia arriba, comprimiendo un muelle. Al subir hacia arriba, fijaros que cierra la comunicación entre el depósito y el circuito neumático. Por lo tanto, si la presión es muy alta en el circuito neumático, al cerrar el conducto, deja de entrar aire a presión y vamos a conseguir que disminuya, o por lo menos no aumente. Cuando la presión en el circuito neumático disminuye y alcanza colores azules más claritos, fijaros que la fuerza del muelle empuja la membrana amarilla hacia abajo. Y en ese momento abre de nuevo la conexión entre el depósito y el circuito neumático y vuelve a entrar aire a presión del depósito dentro del circuito neumático, aumentando la presión en el circuito neumático. Actuadores. Básicamente existen dos tipos de actuadores. Los motores, cuyo movimiento es circular continuo, y los cilindros, con el cual vamos a conseguir movimientos lineales o circulares delimitados entre ciertos ángulos. Veamos un nuevo vídeo de Festo Didactic. Estos cilindros neumáticos se utilizan para elevar y descender herramientas de producción. Este es un ejemplo de cómo los actuadores neumáticos convierten la energía neumática en energía mecánica. Para comprender cómo funcionan, vamos a estudiar algunos tipos de actuadores lineales. Este es un modelo transparente de un cilindro. El cilindro lineal es el actuador neumático más frecuentemente utilizado. La energía del aire comprimido se convierte dentro del cilindro en un motor. Este es un cilindro de simple efecto. Se representa por su símbolo ISO. Obsérvese que el símbolo indica que el cilindro tiene una sola conexión de entrada de aire y un muelle de retroceso. Cuando se aplica aire comprimido a la conexión de entrada del cilindro, el aire empuja al émbolo. Si la fuerza generada por la presión es mayor que la fuerza del muelle, el émbolo se desplaza comprimiendo el muelle y haciendo avanzar el vástago del cilindro. Cuando se libera la presión, el muelle devuelve al émbolo de nuevo a su posición inicial, haciendo retroceder el vástago. La fuerza del muelle, la presión del aire y la superficie del émbolo determinan la capacidad de trabajo del cilindro. Los cilindros de simple efecto solo pueden realizar esfuerzos en un sentido, el de avance. Se utilizan en aplicaciones de sujeción o de expulsión de piezas. En aplicaciones que requieran esfuerzos en ambos sentidos se utilizan cilindros de doble efecto. Este es un cilindro de doble efecto y su símbolo ISO. Obsérvese que posee dos conexiones de entrada y que no tiene muelle de retroceso. En el cilindro de doble efecto, la fuerza ejercida por el aire comprimido puede dirigirse a uno u otro lado del émbolo. Esto permite realizar trabajos en ambos sentidos.
Observar que el área ocupada por el vástago reduce la fuerza generada en la carrera de retroceso. Hasta aquí hemos visto cómo producir movimientos lineales. Aquí, el movimiento lineal se convierte en giratorio por medio de una cremallera y un piñón. Cuando se mueve el vástago, la cremallera hace girar al piñón produciendo un movimiento giratorio. El movimiento a derecha e izquierda del vástago hace girar al piñón en sentidos opuestos. Esta máquina utiliza un cilindro giratorio para convertir la energía neumática en una gran fuerza para una operación de estampado. Otro diseño es el cilindro giratorio de paleta. En este, el aire comprimido produce directamente el giro. Funciona igual que un cilindro de doble efecto con topes fijos en ambos extremos de la carrera y realiza esfuerzos en ambos sentidos. En este tipo de cilindros puede ajustarse el ángulo de giro. Los cilindros giratorios pueden utilizarse en muchas aplicaciones. En este ejemplo, traslada piezas desde una estación de verificación a una cinta transportadora. Otra aplicación es la de orientar piezas. Aquí se utiliza uno de estos actuadores para girar piezas que han de ser mecanizadas por el lado opuesto. El movimiento giratorio también puede obtenerse por otros sistemas. El motor rotativo de paletas es capaz de producir una rotación continua. Este atornillador neumático puede alcanzar velocidades de 3.000 y 8.000 vueltas por minuto. El motor de paletas funciona por medio de un rotor situado excéntricamente en una cámara cilíndrica. Las paletas desplazables situadas en las ranuras del rotor son forzadas contra las paredes de la cámara produciendo células estancas. El aire penetra en la célula más pequeña haciendo girar al rotor cuando se expande. Cuando la célula alcanza su tamaño máximo, el aire se descarga. Los motores de paletas pueden ser de giro a derechas, a izquierdas o con inversión de giro. Así pues, los actuadores pueden ser lineales. Dentro de este tipo, los más destacados son el cilindro de simple efecto y el cilindro de doble efecto. Su funcionamiento viene muy bien explicado en el vídeo, así que solamente voy a recordaros aquí dos detalles que se han mencionado. El primero, en el cilindro de simple efecto solamente se realiza trabajo en el movimiento de avance. Os recuerdo que movimiento de avance es cuando sale el vástago y movimiento de retroceso es cuando el vástago entra dentro del cilindro. Bien, pues el cilindro de simple efecto solamente hace trabajo en el movimiento de avance. El cilindro de doble efecto hace trabajo en los dos, tanto en el de avance como en el de retroceso, pero la fuerza en el movimiento de retroceso va a ser menor. ¿Por qué? Porque la superficie del émbolo está disminuida por la superficie del vástago, y al ser menor la superficie, pues entonces la fuerza también va a ser menor. Y por otro lado tenemos los actuadores rotativos. Aquí tenemos dos grupos. Los que limitan el movimiento rotativo en un cierto ángulo, por lo tanto son rotativos alternativos, y aquí he puesto dos ejemplos, el cilindro de cremallera piñón y el cilindro de émbolo giratorio de pala. En el primero de ellos, el vástago es una cremallera, que al desplazarse a izquierda y derecha hace girar en el sentido horario y antihorario un piñón, y ese piñón es el que transmite ese movimiento rotativo. En el segundo, en el cilindro de émbolo giratorio de pala, aunque aquí he representado uno que llega hasta los 340 grados o algo así, generalmente se limita hasta unos 270 grados el movimiento, y es como el que venía explicado en el vídeo. Y por otro lado tenemos los rotativos continuos, que también se llaman motores. Y aquí tenéis el ejemplo del motor de paleta, que también viene muy bien explicado en el vídeo. Por último, vamos a resolver un problema típico de fuerzas de empuje de los cilindros. Dice el enunciado: ¿cuál será la fuerza de empuje de un cilindro de simple efecto de 6 centímetros de diámetro que trabaja con una presión de 8 bar si cuando el émbolo se encuentra totalmente fuera, la fuerza del resorte es de 150 N? Una vez que hemos hecho una lectura comprensiva, lo primero que tenemos que hacer siempre es sacar los datos. ¿Cuál será la fuerza de empuje?
Por tanto, fuerza de empuje igual a interrogante. De un cilindro de simple efecto de 6 centímetros, diámetro 6 centímetros, que trabaja con una presión de 8 bar. Presión 8 bar. Si cuando el émbolo se encuentra totalmente fuera, la fuerza del resorte es de 150 newton. 150 newton. Primer paso, sacar los datos, ya lo hemos hecho. Segundo paso, recordad que era comprobar siempre las unidades. Y la vamos a poner en el sistema internacional. Nos damos cuenta que el diámetro viene en centímetros, así que tenemos que pasarla a metros. Para eso multiplicamos, si en el denominador ponemos centímetros, en el numerador metros, para que se me vayan los centímetros, y al multiplicar 6 por 1 dividido entre 100, pues me quedan 0,06 metros. Los bares también hay que pasar al sistema internacional, recordad que era el pascal. Para eso multiplicamos por 10 elevado a la 5 pascales, que tiene un bar. Los bares se me van a ir y me quedará 8 por 10 a la quinta pascales. Para entender mejor el problema, vamos a poner un dibujito. Aquí tenéis un cilindro de simple efecto, ¿vale? Tenemos el vástago, que es el elemento que va a entrar y salir dentro del cilindro, un muelle o resorte que va a hacer que el cilindro haga su movimiento de retroceso, y la entrada de aire a presión, que es la que va a empujar al émbolo para que el vástago salga. Bien, en este tipo de mecanismo vamos a tener una fuerza de empuje con la que va a empujar el émbolo a la herramienta, al elemento que sea en la máquina. Después tenemos una fuerza que va a ejercer el resorte, que va contradictoria a ese empuje, va contraria. Y por último, la fuerza del aire a presión. Creo que quedaría claro entender que la fuerza de empuje será igual a la fuerza del aire a presión que entra en el cilindro menos la fuerza que está ejerciendo el muelle. Si os dais cuenta, me preguntaban la fuerza de empuje, la fuerza de resorte la sé, pero no sé la fuerza del aire a presión. Así que tendremos que calcular esa incógnita. Para eso ya habíamos dado que presión es igual a fuerza partido superficie. En este caso, en el émbolo, la presión del aire a presión será igual a la fuerza del aire a presión entre la superficie del émbolo. Si de ahí despejamos fuerza del aire a presión, pasa la superficie multiplicando y me queda que es igual a la presión del aire por la superficie del émbolo. Volvemos a tener un problema, y es que todavía no me sé la superficie del émbolo. Así que ponemos la formulita. El émbolo tiene una superficie circular, por lo tanto será igual a pi por el radio al cuadrado. Ojo, porque en los datos que me daba el diámetro, por lo tanto al sustituir aquí tendré que poner la mitad. En vez de 0,06 metros pondré 0,03 al cuadrado. Hacemos esa operación y me queda que la superficie del émbolo es de 0,0028 metros al cuadrado. Volvemos para atrás y nos vamos a la fuerza del aire a presión. Sustituimos los datos. La presión del aire me la daban en el enunciado, 8 por 10 elevado a la 5 pascales. Por la superficie del émbolo, que la acabamos de hallar ahora mismo, me sale que la fuerza del aire será 2261,95 newton. Y para finalizar, sustituimos en la fórmula del empuje, me quedará la fuerza del aire menos la fuerza del resorte, que las sabíamos las dos, y me queda al final que la fuerza de empuje será 2111,95 newton.